Buenos días, el día de hoy les vamos a presentar el laboratorio número 4. El primer problema consiste en el control de giro y velocidad de un motor por RS232. Inicialmente se configura el timer 1 para que funcione como temporizador, ya que se debe mostrar en todo momento la hora del sistema. En este caso se va a utilizar la misma función que se diseñó para el laboratorio pasado, entonces no se va a entrar en tanto detalle. Luego se configura el timer 4 en modo salida y comparación para que funcione como el PWM que va a controlar la velocidad del motor. Luego pues se definen las variables que se van a utilizar para la función que muestra la hora y una variable volátil que nos sirve para guardar la información que se recibe a través de la UART. Luego se incluyen todas las librerías necesarias para el funcionamiento. Necesitamos la librería del LCD, de la UART, los timers y la librería pues, de funciones que vamos a diseñar para el código. Al igual que las de interrupción. En el puerto A se configuran los pines que van a permitir el cambio de giro del motor. En estos dos arreglos se muestra el menú que va a ser mandado por la UART para que el usuario pueda elegir qué acción desea realizar. Luego se llaman las funciones para configurar la UART, el timer y luego se configura pues el LCD. Se muestra pues los mensajes de bienvenida y luego se llama la función que muestra pues la hora del sistema. Al igual que la velocidad del motor y el sentido de giro. Sí, en el LCD se muestra el estado del motor y por la UART pues se hacen las modificaciones. Luego se activan las interrupciones y se utiliza la función timer out compare que recibe la frecuencia y el duty cycle que se desea para controlar el motor. Mi compañero les va a explicar con más detalle cómo funciona esta función. Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a revisar cómo se determinó, ¿cierto? Esto, digamos que estamos utilizando la misma función que utilizamos para el laboratorio anterior, solo que pues en ese caso no se explicó pues a cómo se llegaron a estas ecuaciones que determinan tanto la frecuencia del PWM como el ciclo útil de este. Entonces, si nosotros vamos aquí a este dibujito que ya teníamos preparado, ¿cierto? Nosotros tenemos un borde o un límite, digamos, intermedio entre esta señal. Esta señal representa el contador, ¿cierto? Aquí vemos que el contador, en este caso el timer 4 que estamos utilizando, se va a ir incrementando hasta que llega a un tope superior. Este tope superior, cuando llegamos aquí, el timer se reinicia, ¿cierto? Se desborda y vuelve a ocurrir, y así sucesivamente. El borde intermedio, pues lo que vamos a hacer es que la salida que está asociada a este timer cuando está en modo salida y comparación, es que cuando estemos por debajo de ese límite, ¿cierto? La salida va a estar en estado bajo y cuando estemos por encima va a estar en estado alto. De esa manera, modificando este borde de aquí, ¿cierto? Este borde intermedio, este límite intermedio, lo que hacemos es subirlo. Si lo subimos, pues vamos a estar más tiempo por debajo que por encima, entonces tendríamos más tiempo en bajo. Y si lo bajamos, pues vamos a tener más tiempo por encima que por debajo, entonces tendríamos un mayor ciclo útil pues en estado alto, ¿no? Estos límites de acá, digamos que son seleccionables de acuerdo a la configuración. Venga, yo cambio el lapicito que se llama más. Estos límites de acá son seleccionables de acuerdo a la configuración que se quiera realizar. En este caso vamos a revisar el datasheet, ¿cierto? Para que podamos ver datasheet. Aquí está. Ujú. Vamos a revisar el datasheet para que veamos cómo funciona. Nosotros estamos utilizando en este caso el modo 14, ¿cierto? FastPWM. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros podemos determinar que nuestro tope, ¿cierto? Nuestro borde superior, en este caso el que veíamos en el dibujo, que es ese que está aquí, este de acá, este borde de acá, lo vamos a hacer con el registro ICR. Pues en este caso dice 1, pero pues vamos a trabajar con él
ICR4, pues porque es para el timer 4. Aquí está, ¿cierto? Entonces, y pues digamos que la actualización del registro OCR, que es el que va a determinar este punto intermedio, ¿cierto? Que es con el que vamos a comparar, ¿cierto? Aquí este va a funcionar como borde superior y el OCR va a funcionar como borde intermedio, ¿cierto? El que va a determinar qué tanto tiempo en alto y en bajo va a estar. Entonces, pues se va a reiniciar cuando lleguemos pues a abajo. Entonces, de esas ecuaciones las hemos determinado utilizando esta ecuación que tenemos en el modo PWM, ¿cierto? En el modo, aquí estamos, corrección de fase PWM, aquí está. Exactamente, aquí en el modo fast PWM, ¿cierto? Nosotros, si bajamos aquí, pues aquí está la explicación, pues básicamente que acabamos de ver. Y aquí está esta ecuación que determina la frecuencia del PWM. Aquí tenemos el reloj del sistema, este sería el prescaler, y esta ecuación es la que describe pues esa frecuencia. ¿Por qué? Porque bueno, si nosotros establecemos un borde superior, más este borde máximo, más abajo, pues vamos a tener una mayor frecuencia de PWM. Si lo establecemos muy arriba, pues el reinicio va a ser más lento, es decir, vamos a tener una menor frecuencia. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es que vamos a despejar de aquí el top, pero si ustedes se fijan en el modo de la tabla que vimos acá, ¿cierto? En el modo 14, el top, ¿cierto? Corresponde al registro ICR. Entonces, de aquí, al despejar pues el top, ¿dónde está? Aquí, al despejar el top, pues vamos a llegar a la expresión que tenemos aquí en el código, ¿cierto? Y el ciclo útil, pues simplemente sería la multiplicación de este valor por el valor del ciclo útil en porcentaje, de 0 a 100, dividido pues entre 100, teniendo así pues el control, una aproximación matemática para determinar el control de este timer en este modo, ¿cierto? Tanto de su frecuencia de PWM como de ciclo útil. Como explicaba mi compañera, aquí lo del update de la hora, ¿cierto? Se hace igualito que en el laboratorio anterior, entonces ya las habíamos explicado allí. Y pues aquí tenemos una función simplemente para enviar una cadena de caracteres a partir de la UART. O sea, no tiene como así mucho. Entonces, pues con esto en mente vamos a ver la simulación, cómo funciona. Aquí tenemos lo que es la LCD para ver el menú. Tenemos una etapa de potencia con un 293D para el control del motor. Ese motor lo tenemos a 12 voltios. Y aquí está el motor. Y bueno, aquí estaría pues el osciloscopio para que podamos ver también cuál es el PWM que tenemos. Entonces, como había comentado mi compañera Caterine, aquí tenemos los pines que determinan el sentido de giro del motor, ¿cierto? Estos dos. Y en el pin de enable del canal que controla este motor, de este driver, recordemos que este driver puede funcionar para dos motores, tenemos el PWM, ¿cierto? Este PWM, pues como estamos utilizando el timer 4, pues está conectado a los 4, en este caso, el A. Listo, entonces en ese orden de ideas vamos a darle play a esto. Aquí está. Entonces aquí aparece el menú pues de introducción a la bienvenida al laboratorio, ¿cierto? Aquí pues aparece la hora, ¿cierto? Aquí vemos que pues va a empezar a actualizar. Tenemos aquí pues R que nos determina la rotación, que puede ser CW, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, o sea, a la derecha, y CCW, que sería en contra de las manecillas del reloj. Y la velocidad, pues que puede ser alta, media o baja, ¿no? Entonces, vamos aquí a ver qué nos dice el menú. El menú nos dice, aunque creo que ahí de pronto no se alcanza muy bien por el color de las letras, dice ingrese R para girar a la derecha o L para girar a la izquierda. Entonces, si yo ingreso, digamos R, observen que aparece CW, es decir, está en el sentido de las manecillas del reloj y el motor parece como que se quiere activar. Lo que pasa es que pues no arranca porque el PWM en este momentico está prácticamente en cero. Inicialmente nosotros lo pusimos a iniciar en cero. Entonces, si ahora yo le digo, por ejemplo, L, ¿cierto? El sentido de giro como que trata de cambiar, observen que aquí trata de girar más como hacia la izquierda, de hecho ya aparece el signo menos. Ahora en la pantalla me dice CCW. Ahorita vamos a ver en las ISRs cómo está esto configurado, ¿cierto? Pero aquí estaríamos en contra de las millas del reloj, es decir, a la izquierda. Entonces, vamos entonces ahora sí a ponerle una velocidad, vamos a arrancar con la velocidad, digamos, media, ¿cierto? En la segunda línea del menú nos dice ingrese H para ir a la máxima velocidad, M para la velocidad media y S para la mínima. Entonces, para la mínima, digamos, le ponemos S. Observen que ya el PWM
ya hay un mayor tiempo en alto, es decir, el ciclo útil se modifica en este caso, y ahí vemos que el motor está girando a la izquierda porque le habíamos dicho que pues girar a la izquierda. Si yo quiero que gire a la derecha, pues le pongo R, el motor se detiene y gira a la derecha en ese sentido. ¿Listo? Ahora digamos que quiero aumentar la velocidad, entonces para la velocidad media presiono M. Y observen que ahora ya tengo un mayor tiempo en alto, exactamente es el 50%, ¿cierto? Del ciclo útil. Y si quiero ir a la máxima velocidad, presiono H. Observen que ya el ciclo útil es del 100%. Entonces, ahora vamos a cambiar el sentido de giro, digamos, a la máxima velocidad, presionando L. Perdón, exacto, ahí está. Otra medición del reloj, el motor se detiene y ahora vamos en el sentido de giro aquí, hacia la izquierda, a la máxima velocidad. Si yo quiero disminuirlo, digamos, a lo mínimo, presiono S y pues tenemos un menor tiempo en alto, el motor se empieza a detener, ¿cierto? Porque reducimos su velocidad y aquí pues en el menú nos aparece en todo momento pues la velocidad, así mismo como va la hora se va actualizando pues contando con sus respectivos minutos. Cabe resaltar que pues, de pronto ahí la simulación no se ve pues en tiempo real por la carga que tiene el computador en este momento. Entonces, ahora sí vamos a ver para terminar este punto, vamos a ver las ISR, ¿cierto? Las interrupciones. Aquí está la interrupción para la UART. Observemos que aquí estamos, para poder imprimir lo que estamos escribiendo en la UART, pues tenemos estas dos instrucciones, como una especie de eco, ¿cierto? Y aquí tenemos un switch case que dependiendo de lo que ingresemos, pues vamos a hacer una determinada acción. Observemos que aquí el switch case es con respecto a lo que se recibe. Pues si se recibe una R, pues vamos a ir en el sentido de las medidas del reloj, porque es el sentido de giro horario. Si recibimos una L, pues es sentido antihorario e imprimimos SW, ¿cierto? Si presionamos una H, pues velocidad alta, entonces aquí vamos a la función que nos pone el PWM en el 100% e imprimimos en su respectivo lugar pues la H para que el usuario sepa por la LCD que va a la máxima velocidad. Y lo mismo para las otras dos velocidades, para M y para S, ¿sí? Y bueno, finalmente, entonces aquí en las ISRs tenemos pues la función que habíamos visto anteriormente, pues en el laboratorio pasado, para el timer, para la interrupción del reloj. Tenemos un contador, pues, y aquí tenemos su respectivo funcionamiento como se vio anteriormente. No siendo más, damos entonces por finalizado este video. Muchísimas gracias.